Ya. Habíamos quedado ahí. Ya teníamos la comuna. Estábamos viendo que utilizábamos el constructor de la comuna que habíamos modificado nosotros en la clase anterior para poder hacer la inserción. ¿Ya? Y como yo tenía una consulta sobre el listar, vamos a hacer el listar de las comunas para que se entienda cómo se tiene que hacer. Ahora, el listar de la comuna, bueno, y el listar de todos los elementos tiene una particularidad, y es que el Enterprise Java Bean no puede ser llamado directamente desde un JSP, ¿ya? Existen formas en las que se puede hacer, pero al final terminan siendo tan enredadas que son poco prácticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Nosotros tenemos que cargar los datos de la lista para poder desplegarlos por obligación, para poder listarlos o para poder hacer cualquier cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es un servlet que responda a todas las solicitudes independientes del lugar donde se esté realizando la llamada. Ya, y ese servlet va a enviar a ese mismo lugar la solicitud, o mejor dicho, la lista de los elementos que se necesitan para poder hacer el despliegue del dato. ¿Ya? Entonces, en el asunto de la comuna, vamos a hacer vamos a generar un servlet, haremos clic derecho, nuevo Java Class. Ya saben que los servlets se hacen exactamente igual, así que no hay mucha diferencia. Y a este le vamos a llamar servlet carga comunas. ¿Ya? Debería ser carga datos comunas mejor. Ahí, carga datos comunes. ¿Ya? Y como ya habíamos visto, vamos a copiar todas las cosas que son iguales. Vamos a colocar el URL pattern. Aquí le vamos a llamar carga comunas. ¿Ya? Y por supuesto, también copiamos el método. Pero ojo, este método es distinto. Nosotros no vamos a utilizar el doGet. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos cargando la información, vamos a hacer un redireccionamiento. ¿Ya? Y ese redireccionamiento va a solicitar que se envíe la información hacia carga comunas. Y como cada vez que nosotros hacemos algo por URL, en realidad estamos utilizando el doGet, en lugar de utilizar el doPost, aquí vamos a utilizar el doGet. ¿Ya? Entonces, colocamos el extends hacer HTTP servlet. ¿Ya? Y en vez de colocar el método doPost aquí, colocamos el doGet. ¿Ya? Entonces, llamamos a las entidades, al Enterprise Java Bean, ¿ya? Que también en este caso siempre será similar. Ya, ahí está, ya vamos al Enterprise Java Bean Facade y ya estamos listos. Lo único que tenemos que hacer es preguntar de qué URL viene la solicitud y enviarla hacia esa URL. ¿Ya? Entonces, colocamos aquí string URL es igual a request.getParameter y vamos a recibirlo por URL. ¿Ya? Entonces, la URL va a ser un elemento que yo estoy mandando desde un lado hacia otro para poder realizar esa acción. ¿Ya? Y voy a indicar aquí que como atributo del request, vamos a hacerlo como atributo de request.setAttribute, ¿ya? Y aquí vamos a colocar lista comunas. Y la lista comunas va a contener comunas facade
find all. ¿Ya? Y luego, simple y sencillamente, redireccionamos hacia la comuna que nosotros queremos mostrar. Request.get request dispatcher, ¿ya? Y indicamos que queremos direccionar a listar comunas, que es algo que todavía no existe, o no, mejor dicho, no hacia listar comunas, hacia URL. Ahí sí. Punto forward. Porque si le colocamos un nombre directo, evidentemente no va a perder la funcionalidad que tiene estas tres líneas, que es mandar hacia cualquier solicitud que se esté realizando. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto aquí y lo que tenemos que hacer es listarlo. Por lo tanto, vamos a ir a webpage, nuevo, JSP. Por supuesto, el JSP se va a llamar lista comunas. ¿Ya? Presionamos terminar. Y lo primero que vamos a hacer, y este lo vamos a hacer con JSTL. ¿Ya? Entonces colocamos @taglib, ¿ya? El prefijo C y el URI hacia java.san.com, JSP, JSTL, core. ¿Ya? Evidentemente el título lo cambiamos y colocamos lista de comunas. Y aquí vamos a desplegar la información. Ya. Utilizamos una tabla. TD o TH, como ustedes quieran. Vamos a colocar un TH mejor. TH para el table header. Ya, y indicamos aquí que vamos a colocar el ID de comuna. Y el otro TH para que diga el nombre de la comuna. Ya. Y luego vamos a colocar un for each. C dos puntos, perdón, sí, C dos puntos. Ya, el ítem que va a recorrer va a ser comunas. Perdón, va a ser el ítem que va a recorrer, va a ser la lista. ¿Cómo se llamaba la lista? Se va a llamar, de acuerdo al servlet carga datos que teníamos, se va a llamar lista comunas. Lista comunas, ahí está. Y tenemos que tener la variable que va a representar el elemento que nosotros vamos a mostrar, que es comunas. Tiene que ser el nombre del objeto, porque así lo puede manejar como corresponde, como si fuera el objeto. ¿Ya? Y luego mostramos los datos. Podemos mostrar solo el ID, podemos mostrar solo el nombre de la comuna. Es aquí donde está lo que yo les mencionaba anteriormente. En este momento es donde nosotros decidimos qué es lo que yo voy a mostrar. En este caso, evidentemente, yo ya tengo decidido que voy a mostrar el ID comuna. Pero si yo solo quisiéramos, o sea, el ID comuna y el nombre comuna. Pero si yo solo quisiera mostrar el nombre, lo que tengo que hacer es única y exclusivamente desplegar el nombre. Si yo quiero desplegar el ID solamente, también solamente despliego ID, ¿ya? Entonces, en este caso, como quiero desplegar los dos, digo que en el primer TD voy a mostrar el ID de la comuna. ID comuna. Entonces digo comunas, punto, y el nombre de el ID, que se llama ID, en el fondo. ID. ¿Ya? Y esto tiene que estar en un EL, en una expression language, sí o sí. Si no, esto no lo carga. Ahí está. Entonces ahí es donde yo decido que es lo que voy a mostrar.
John dice, ese objeto tiene que tener el mismo nombre de la base de datos, no lo tengo claro. No, John, tiene que tener el mismo nombre del objeto. Ahora, en este caso coincide que el objeto tiene el mismo nombre que la base de datos, ¿ya? Pero tiene que tener el nombre del objeto con la primera letra en minúscula, ¿ya? Vuelvo a insistir, en este caso coincide que los nombres son los mismos, pero no tiene que necesariamente tener el mismo. Tiene que tener el nombre del objeto que está manejando el registro de la base de datos. Y aquí colocamos el otro TD, donde voy a desplegar el otro dato. Por eso les digo, esto, aquí es donde yo decido qué es lo que voy a mostrar. Aquí es donde tomo la decisión. Aquí digo, ya, voy a mostrar solo el nombre de las comunas, o voy a mostrar solo el ID de las comunas, o voy a mostrar ambos datos. O en el caso de las personas, voy a mostrar solo el nombre de la persona, o voy a mostrar solo el root, o voy a mostrar solo la dirección. Yo decido en esta parte qué es lo que quiero mostrar. ¿Ya? Entonces aquí digo comunas, punto, y tiene que ser el nombre de el, acá está, el nombre de el atributo. ¿Ya? Entonces, digo, de acuerdo al atributo, cuál es el nombre que quiero mostrar. Ahora, esto aún no está completo. ¿Por qué? Porque yo en ninguna parte de este lugar estoy cargando la información de las comunas y para eso hicimos el servlet carga datos comunas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Para cargar el dato, tengo que colocar un c2.if, ¿ya? Donde yo teste cierta información. ¿Cuál es la información que yo voy a testear? Voy a preguntar si es que dentro de los atributos de request que yo tengo en este momento cargados, con el request scope, ahí está, ¿ya? Si es que yo tengo cargada la información que debería estar aquí en Servlet, que se llama lista comunas. O sea, si está o no está este atributo, ¿ya? Entonces digo, request scope punto lista comunas. Si eso es igual a nulo, entonces lo que quiere decir es que yo debo cargar esa información. ¿Cómo la cargo? Redireccionando hacia el servlet que acabo de crear, con un redirect, ¿ya? Y el URL de carga comunas, ¿ya? Entonces redirijo a carga comunas. Y lo que va a hacer carga comunas es, va a tomar un URL. ¿De dónde? De la misma dirección. Por eso es que tenía que ser doGet, ¿ya? Entonces voy a mandar la variable URL por aquí, por el URL, por la misma dirección, y voy a decir que desde el lugar donde se está enviando esta información es de lista-comunas.jsp. ¿Qué va a permitirme esto? Voy a mandar esta información al servlet carga datos comuna. El servlet carga datos comuna va a preguntar cuál es el URL que estoy mandando y el URL en este caso es este. Ya es listacomunas.jsp. Por lo tanto, va a almacenar listacomunas.jsp aquí, va a colocar el atributo lista comunas, le va a agregar el final de comunas facade y luego, al reenviar la información, lo voy a reenviar al mismo URL que está mandando la solicitud, ¿ya? Con el forward. Entonces, eso es lo que está haciendo en este caso el listacomunas.jsp. Y así quedaría para estos efectos. ¿Se entiende, muchachos?
Excelente. John dice que sí entiende. Scarlett también. Constanza también. Francisco también. Muy bien. Entonces estamos bien encaminados. Veamos qué es lo que me despliega la información de lista común. ¿Ya? Entonces, compilamos porque hay información nueva que tiene que procesar y tiene que compilar nuestra aplicación. Y ejecutamos. Ya, ahora evidentemente no hice el acceso del JSP, así que vamos a colocar aquí lista, ¿cómo era? Era lista-comunas.jsp. Perfecto, lista-comunas.jsp. Clic ahí, se está demorando un poquito en cargar. Fíjense que ahora lo que va a hacer es redireccionar al servlet. Oh, ya, fíjense, miren, si les aparece esto es porque hay un nombre mal puesto. Dense cuenta que yo lo que coloqué ahí era listarcomunas.jsp. Y el nombre del URL que yo coloqué arriba era listacomunas.jsp. Como esa página no existe, me apareció un 404. Cada vez que les aparezca un error 404 es porque no encuentra la página de destino. O sea, hay un direccionamiento que está mal puesto y es lo primero que tienen que revisar. ¿Ya? En este caso, hizo la carga comuna, llegó al servlet carga comuna, o por lo menos lo trató de realizar, y en el URL listacomunas.jsp se cayó porque listacomunas no existe. Entonces, voy al servlet nuevamente y en vez de colocarle el URL listacomunas.jsp. Listacomunas.jsp. Ah, no, pues está bien el nombre. Entonces debe haber otro problema aquí. Listacomunas.jsp RL 404. Entonces hay que fijarse en los nombres. En este caso puede ser el nombre del servlet. Se llama carga comunas. ¿Y cómo le coloqué yo en lista comunas? Carga comunas URL igual listacomunas.jsp. Ya. Ya, entonces tenemos que revisar las direcciones, muchachos. El problema está aquí. Ahora, ¿cuál es? De repente ese es uno de los problemas que uno tiene que darse cuenta que cuesta un poquito más de comprender. Entonces tenemos carga comunas, carga comunas, carga comunas. Perfecto. El nombre del URL es lista-comunas.jsp y el URL es lista-comunas.jsp. Ya, bien. Eso también está bien. Por lo tanto, el problema, lista comunas igual a null. Lista comunas, y cómo se llama este dato acá, se llama lista comunas. Perfecto. ¿Está bien? Ya, entonces tenemos que fijarnos aquí bien qué es lo que nos está mandando nuestro server. Dice 404, no encontrado. El recurso request no está disponible. Lista como una foto. Ya, vamos a ver y vamos a depurar para saber qué es lo que estamos recibiendo en el server. ¿Ya? Entonces, en la línea 28, hacemos un clic. Siempre que ustedes tengan un problema donde no estén entendiendo por qué se está produciendo, tienen que hacer la depuración. Y eso implica colocar un punto de interrupción, así se llaman, ¿ya? Y en el punto de interrupción, en el lugar que nosotros pensemos que podría empezar la interacción de donde se va a estar produciendo el problema, ya lo colocamos ahí y ejecutamos con ya con el debug project. Entonces hacemos clic ahí y
vamos a nuevamente a ir a listar comuna. Ya. Y vamos a colocar aquí lista comunas.jsp. Ese era el nombre, ¿cierto? Lista comunas.jsp, efectivamente. Clic. Es que sí, pero mira, cuando ya llegó cuando ya se detuvo aquí en el servlet, significa que ya está funcionando, porque ya redireccionó, ¿ya? Entonces aquí tenemos que presionar F8, ¿ya? Pasa a la línea siguiente y nosotros podemos colocar el mouse sobre URL y me va a decir qué es lo que tiene. Dice que tiene lista comunas.jsp, ¿ya? Entonces, F8 y F8. Y veamos que lo que lanza Edge. Y fíjate que Edge me volvió a lanzar el mismo error 404. Eso significa que hay algo, ¿ya?, que me está escondiendo la lista de comunas. Porque si te das cuenta, no dice listar, dice lista, ¿ya? Entonces hay que ver qué es lo que me está escondiendo en la lista de comunas, porque llega al server, hace el procesamiento y no me encuentro en la lista de comunas. No está en el webinf, porque ya les dije la clase pasada que no deberíamos colocar los elementos en webinf. Así que probablemente a lo mejor sea un problema de compilación. Si no, lo hacemos por medio de la sesión, que es lo mismo. Compiló, ¿no? Building. Qué lento. Ya. Veamos si ahora funciona. Si no funciona, intentemos, en vez de utilizar un request, vamos a utilizar un session. Ya. Entonces vamos a colocar aquí un lista comunas.jsp. Ya. Vuelve a aparecer el 404. Entonces, probablemente hay un problema al mandar el elemento del atributo de la lista de comunas hacia el lista comunas, ¿ya? Pero esto lo podemos resolver fácilmente cambiando el request a un session, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a el servlet carga datos comunas y en lugar de utilizar un request.setAttribute, vamos a colocar un request.getSession.setAttribute. Es lo mismo, ¿ya? Pero la diferencia es que en vez de hacerlo como atributo de request, lo vamos a hacer como atributo de sesión. Y en vez de utilizar un request dispatcher, vamos a colocar un response.sendRedirect. ¿Y hacia dónde vamos a redireccionar? Evidentemente al URL. Ahora, esto también implica, aquí tengo una importación que está de más. Siempre las importaciones que están de más van a quedar subrayadas en amarillo y tenemos que eliminarlas. No hace ningún efecto en el código, pero
por lo menos para la funcionalidad, pero sí hace que sea más pesado para la carga, así que deberíamos evitar hacer eso. ¿Ya? Y en la lista comunas, en lugar de preguntar en el Session Scope, en el Request Scope, vamos a preguntar en el Session Scope. Ahí está, Session Scope. Ya, punto lista común. Veamos si ahora funciona. Pero primero vamos al index y para no estar a cada rato escribiéndolo a manito, vamos a hacer el href hacia listacomunas.jsp. Colocaremos un salto de línea para que no queden pegaditos. Listo. Ahora sí, compilemos y ejecutemos y veamos qué sucede. Listas comunas. Ya, aquí apareció un JavaString. No tiene la propiedad ID. Ya, ahora lo cargó. Ya, pero hay un problema con el expression language. Ya, porque dice que el expression language tiene un problema con una propiedad que dice not found. La clase java.lang.string no existe una propiedad ID. Entonces, veamos qué es lo que está pasando en el código. En el código, en el listar comunas.jsp, ya aquí está comunas.id y si nos vamos a comunas.java, nos vamos a dar cuenta que el elemento que está aquí es un ID. ¿Ya? Entonces me está diciendo aquí que hay un problema con esta propiedad. Era el otro. Voy a cerrar esto en todo caso, que me está tomando. Dice, el expression language, la propiedad no ha sido encontrada, la clase java.lang.string no tiene la propiedad ID. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo aquí que está tratando de recorrer como si fuera un string. Aquí, lista comunas. ¿Ya? Porque, fíjense, y aquí hay otro detalle que yo siempre les digo, bueno, en clases, y aquí lo hice de esta forma para que nosotros pudiéramos ver cuál es la diferencia entre utilizar el expression language y no utilizarlo. Cuando yo no utilizo el expression language, como está remarcado aquí, lo que estoy haciendo es generar un string, ¿ya? Que se llama lista comunas. Y evidentemente el string, al ser un objeto string, lo que hace es generar un arreglo de chars. Y evidentemente además tiene las propiedades del string, que son el substring, el size, perdón, el length, todo lo demás. Pero es un string, por lo tanto él entiende que lo que nosotros estamos tratando de recorrer es un objeto llamado lista comunas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la diferencia del expression language. El expression language, que es el EL, que es estos signos pesos que nosotros tenemos ahí por todos lados, estos signos pesos lo que hacen es indicar que lo que yo estoy colocando ahí es algo distinto a un texto literal. Es algo más que un texto. Y lo que, al decirlo de esta forma, lo que estoy diciendo es, mira, en realidad estoy recorriendo un elemento que se llama lista comunas. Y de hecho, en este caso, esto es un session scope.lista comunas. ¿Ya? Entonces yo estoy recorriendo un elemento session scope.lista comunas. Y en ese elemento yo voy a colocar como nombre a las variables comunas. Y tiene que ser comunas en este caso, porque al colocar el mismo nombre que el objeto, entiende que los atributos que tiene el objeto pasan a ser propiedades. Y al ser propiedades yo las puedo llamar. Por eso es que lanzó este error de acá. Porque como string no tiene ningún atributo que se llame ID y no tiene ningún método getID o un setID, provoca esto. Dice, oye, string no tiene ninguna cosa que yo pueda asociar a algo que se llame ID. ¿Ya? En cambio, ahora como ya está con el expression language, está el session scope de lista comuna y digo que existe una variable comunas, yo lo puedo recorrer y lo puedo mostrar sin ningún problema. ¿Ya? Ahora que haya aparecido este error, otra vez
con el Firefox. Cualquier haya aparecido este error significa que ya está cargando la información y la está mostrando. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la última compilación antes de que nos funcione bien. Y ejecutamos. Ahora, ese no era el error que pasó delante. Delante, el error que sucedió es que al colocar el request scope, voy a colocar la lista común ahí, y ahí está la lista común. Al colocar el request scope lo que hace es una carga de la página JSP que yo estoy colocando em, en el elemento de que envía. Ya recuerde que el request dispatcher, ya, entonces cuando yo coloco el request dispatcher y coloco la página, él obtiene esa página completa y la agrega al servlet. ¿Cuál es el detalle? En la línea 1 del código, en el fondo, cuando yo estoy colocando la primera consulta, me está preguntando si es que existe una, una carga en una página, perdón, la carga de una variable del request, ¿ya? Y si no existe, me reenvía a un servlet, pero en ese caso el servlet se estaría reenviando a sí mismo. Y ahí es donde se marea y ahí es donde sucede 404. Por eso lo ideal es que lo hagamos con una sesión, porque con la sesión funciona inmediatamente. Al cargar la variable sesión y nosotros hacer un reenvío hacia listar comunas.jsp, el código queda limpiecito en ese sentido y no tiene ninguna confusión. No piensa que no se reenvía a sí mismo en ninguna parte. Entonces, como no se reenvía a sí mismo, él dice, ah, ya tengo que cargar lo que tengo aquí en la sesión cargada, ¿no? ¿Ya? Y quizás esa información debería yo mantenerla constantemente eh, disponible para que, por supuesto, la pudiéramos acceder, ¿ya? Pero básicamente es eso, muchachos. Entonces, aquí ya como ustedes podrán observar, podemos hacer la lista de comunas. Y este servlet, como ya está configurado de esta manera, me permite realizar ese envío o esa carga de la lista de comunas única y exclusivamente llamándolo en cualquier parte y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es cambiar el URL acá arriba, indicando cuál es la página que está haciendo uso de este servlet para que la información la mande ahí mismo otra vez. ¿Ya? ¿Se entiende esta idea, muchachos? John dice que sí. Scarlett también. Francisco también. Excelente. Ya, perfecto. Christopher dice, ¿qué se supone que hace el Session Scope? Ahí no entendí. Ya, mira. Lo que sucede con el Session Scope es que el Session Scope funciona igual que el Request Scope. ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos elementos Scope? Lo que hacen es llamar a un elemento o una variable que pertenezca a cierto tipo de datos. Por ejemplo, o sea, a cierta configuración de envío de elementos. El Request Scope maneja todos los elementos que estén como atributos en el request. Por lo tanto, cada vez que yo digo request scope, estoy preguntando por atributos que están en un request que me enviaron. ¿Ya? Cuando yo digo session scope, estoy haciendo lo mismo, pero en vez de preguntar por los atributos del request, yo estoy preguntando por los atributos de la sesión que yo tengo activa en ese momento. ¿Ya? Entonces, para poder listar las comunas, como ya lo expliqué anteriormente, yo no puedo acceder al Enterprise Java Bean directamente, porque no se puede de manera directamente hacerlo. La documentación dice que no se puede y si ustedes lo intentan hacer directamente con un perdón, con un UseBean, se les va a caer, porque el UseBean permite utilizar única y exclusivamente objetos que no sean empresariales, por decirlo de alguna manera.
ya que en la creación de un Enterprise Java Bean necesita de por sí realizarse por medio de un atributo de objeto, ¿ya? Entonces, como al utilizar el JSP, nosotros estamos estructurando un objeto llamado service, perdón, un método llamado service, y por el hecho de que al crear los elementos como service, solo los crearía como variables de método y no como atributos de objeto, no puedo crear un Enterprise Java Bean ahí. Por lo tanto, me veo en la obligación de crearlo en otra parte y ejecutarlo enviándolo en algún otro atributo, ¿ya? Entonces, para eso se creó el servlet carga comunas. El servlet carga comunas, que es el que está acá. Lo que hace es simple y sencillamente eso. Por medio de un URL, él va a recibir una instrucción. Esa instrucción dice, por favor, cárgame en el atributo de la sesión un atributo que se llame lista comunas y que en él contenga comunas.facade.final. O sea, comunas facade final. O sea, la lista de todas las comunas. Entonces, al realizar esto, yo en la sesión ya tengo la lista de todas las comunas que tengo disponibles, ¿ya? Y lo único que tengo que hacer es redireccionar hacia un URL. ¿Por qué? Porque la sesión me mantiene durante toda la aplicación permanentemente un atributo con esos valores, hasta que yo lo reemplace o hasta que yo lo nulifique, ¿ya? Entonces, no importa en la página donde esté, donde yo haga esta carga inicial, me va a cargar las comunas, ¿ya? Pero evidentemente tengo que realizar esa eh, actualización cada vez que yo haga algún cambio, ¿ya? Por lo tanto, en el ingresar comunas, en el servlet ya tengo que hacer un cambio porque tengo que ir actualizando lista comunas cada cierto tiempo. Scarlett dice, el final obtiene todos los datos de comuna o solo el nombre. Todos los datos de Scarlett, obtiene todos los objetos representantes de los registros de comuna. Por eso, y vuelvo a insistir en lo mismo que les dije recién, cuando yo estoy en la lista comunas, yo aquí decido qué dato mostrar. El ID o el nombre de la comuna. ¿Por qué? Porque estoy manejando el objeto comuna, que estoy recorriendo en el for each. Entonces, como estoy manejando el objeto comuna, si yo quiero mostrar solo el ID, coloco comuna.id y no coloco ninguna otra cosa. Si quiero mostrar solo el nombre, coloco comuna.nombre comuna y no coloco ninguna otra cosa. En este caso quiero mostrar los dos, por lo tanto por eso coloco comuna.id y comuna.nombre. Perfecto. Estamos bien entonces. Siguiendo con lo que estaba explicando a Christopher. Tenemos el Session Scope. Entonces, como aquí ya se creó la variable sesión y redirigí a este otro lado, lista comuna vuelve a cargarse y vuelve a preguntar lo mismo. Oye, tengo una variable en la sesión que se llame lista comuna. Esto es nulo, ¿no? Como en este caso la segunda carga ya no es nulo, sigo de largo y puedo cargar la información. Entonces, esto es lo que está haciendo el Session Scope. Lo que está haciendo el Session Scope es preguntar primero si es que existe el atributo en la sesión que se llame lista comunas. En caso de no existir, nosotros vamos a enviar hacia el servlet carga comuna la solicitud para que él haga su ejecución correspondiente con un URL que se llame listacomunas.jsp, porque representa el nombre de la página que está haciendo esa solicitud. Entonces en el servlet va a recibir el nombre de la página, va a cargar la lista comuna con los datos de todas las comunas que nosotros tengamos disponibles y va a redireccionar ¿hacia dónde? Hacia la página que hizo la solicitud. Se va a volver a cargar la lista comunas, como la lista comunas ahora ya no va a ser nulo, va a continuar con el código, va a ejecutar todo esto que está acá. ¿Se entiende, Christopher? Excelente. Ya, entonces ya tenemos el ingresar comuna, ya tenemos el lista comuna y evidentemente para ingresar la comuna, ya por el hecho de que estamos haciendo una carga hacia una lista de sesión, perdón, hacia una variable de sesión, esa variable de sesión la tenemos que actualizar cada vez que nosotros hagamos una inserción, porque si no la actualizamos, va a mantenerse los valores de la lista anterior. Entonces, podría hacer 4, 5 o 6 inserciones y no se va a ver reflejado en la lista. Miren, vamos a hacer eso.
para demostrar que esto funciona de esa manera. Entonces, fíjense, yo listo las comunas y evidentemente me va a decir comuna de prueba de nivelación. Voy a ingresar otra comuna, voy a colocarle comuna 2. Ya, le digo ingresar comuna. Se ingresó exitosamente, pero si yo voy a listar comuna, fíjense que me sigue apareciendo una. ¿Por qué? Porque la lista que yo tengo cargada es la lista anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto no suceda? Yo tengo que ir al servlet ingresar comuna y en el fondo hacer exactamente lo mismo que hice acá. Tengo que hacer esto. ¿Ya? Entonces, de hecho, copio esta línea tal cual, la línea 28. Voy a servlet ingresa comuna y después del create yo digo comuna request.getSession.setAttribute, lista comunas, comunasVacate.findAll. Listo. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, compilo la aplicación, ejecuto, y ahora si digo lista comuna, evidentemente me van a aparecer las dos comunas, pero si yo digo ingresar comuna, coloco comuna sin nombre, nivelación, ahora voy a colocar nivelación para que sepamos que estamos aquí. Colocamos ingresar comuna, se ha ingresado exitosamente, y si yo vuelvo a cargar la lista de comunas, fíjese, ahora sí me lo actualizó sin ningún problema. ¿Ya? Entonces es la única precaución que tengo que tener en cuenta. Cuando yo ingrese, actualice o elimine, yo necesito realizar esta línea. ¿Para qué? Para que la lista se vaya actualizando y de esta forma yo lo único que tenga que hacer es cuando llame a la lista, simple y sencillamente cargar si es que no existe. Y si es que existe, bueno, no importa, ya está listo y muestra el código de las listas. Y esto me va a servir tanto para las listas, para los select cuando yo haga un elemento desplegable, etc. ¿Ya? Y de hecho de esto mismo nos vamos a enganchar nosotros para poder hacer el asunto del select. O sea, cuando nosotros hagamos un select en la persona para poder seleccionar la comuna en la que la persona vive, nosotros vamos a hacer un select que va a cargar el lista comunas y a partir de eso nosotros vamos a enganchar ese dato. ¿Ya? ¿Se entiende la idea hasta el momento, muchachos? Profe, ¿cómo se hace para poner los links hacia otras páginas en la parte de arriba de todas las páginas? ¿Cómo no entendí? Ah, ya entendí. Mira, eso lo podemos hacer de dos formas. Qué buena tu pregunta, Scarlett. Nosotros lo podemos hacer escribiendo directamente o lo podemos hacer haciendo un fragmento de código. ¿Ya? Hagamos un fragmento de código. ¿Ya? Miren, ¿cómo se hace un fragmentito de código? Esto es relativamente sencillo. Voy a colocar aquí un HTML, ya común y corriente. Cuando encuentre el HTML va a ser maravilloso. Si no está, lo llamamos. Vamos a hacer un HTML común y corriente, pero este HTML va a tener solo un pedazo de código, no nada más. ¿Ya? Entonces seleccionamos el HTML file, ¿ya? Le damos siguiente. Y a este le vamos a llamar navegador. ¿Ya? Así, tal cual. Vamos a colocarle navegador, presionamos terminar, ¿ya? Y voy a borrar todo esto que está acá. No lo necesito. Lo único que yo voy a colocar ahí es los elementos que yo quiero desplegar para la navegación. ¿Ya? Entonces, voy a indicar aquí un div, ¿ya? Y voy a colocar un ahref hacia ingresar comuna, al que voy a llamarlo ingresar comuna. ¿Ya? Luego, al ladito, voy a colocar un span.
Ya. ¿Lo coloco en spam? No. No, vamos a hacerlo pegadito. Le vamos a colocar ingreso comuna. Aquí vamos a colocar otro href. Ya hacia el lista comunas. Ya. Ya. Entonces, este fragmento de código que yo acabo de hacer aquí, yo lo puedo cargar en todas las páginas. ¿Cómo? Si es un JSP, puedo llamar a que haga esa carga. ¿Ya? Por ejemplo, voy a colocar un BR para que no se me pegue al otro. Ya, entonces, mire, vamos a lista comunas en la parte de arriba y en el body, debajito o arriba de lista comunas, todo va a depender de dónde yo quiera ubicarlo. Yo lo que voy a hacer es un JSP dos puntos include. ¿Ya? Y lo que yo voy a indicar aquí es que voy a incluir una página que se va a llamar navegador.html. Y listo. Entonces, el menú yo lo hago en una página aparte y la carga de todo ese menú lo hago donde yo lo estime conveniente. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a producir eso? Va a producir lo siguiente. Voy a compilar. Voy a ejecutar. Ya, y fíjense que ahora está en ingresar comuna, hago clic. Y aquí en la parte de arriba me aparece un link. Me aparece el fragmento que yo tengo para ingresar la comuna o para listar la comuna. Vamos a listar comuna. Vamos a ingresar comuna. ¿Ven? Entonces, yo en vez de escribirlo hacia el lado, no hay alguna etiqueta style que ordene. Sí, hay un montón. Tenemos el UL, tenemos para hacer listas. Hay un montón de alternativas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si ustedes buscan listas en HTML, les va a aparecer, pero un montón de alternativas en Google. Vamos a hacerlo con una lista, ¿ya? LI y UL. Pero se va a ver feo. Esta se va a ver fea porque hay que colocarle un JavaScript para que se vea, pero es para que más o menos tengan una idea. Entonces, en vez de colocarle la href, así vamos a hacer con un UL, LI, ¿ya? ¿Ya? Y aquí yo es donde coloco el elemento. Voy a colocar otro LI, ¿ya? Y dejamos así. Entonces compilamos, ejecutamos y vamos a mostrarle una versión. ¿Ven? Ahí está, ingresar comuna y listar comuna. Y lo mismo con listar comuna. ¿Ven? Se genera una lista. Y esa lista es la que nosotros podemos hacer. Si le colocamos un elemento CSS, podemos hacer que esa sea una lista lateral en la cual se vayan desplegando información hacia abajo. Puede quedar muy linda. Pero en este caso, evidentemente, para ejemplificación lo podemos dejar solo así, por ahora. Pero si quieres más información de cómo hacerlo, que te quede linda, busca listas desplegables con CSS y te va a aparecer. Es lo mismo, un UL, un LI, pero la diferencia es que el CSS le va a dar la acción necesaria para que se vea dinámico y bonito. ¿Se entiende la idea, Scarlett? Por ejemplo, sí. De hecho, muchachos, si ustedes quieren aprender de CSS y HTML, hay un, hay un canal en YouTube que es re bueno que se llama Falcon Master. Voy a colocar aquí el nombre para que ustedes lo...
¿ya? Ese canal es tremendamente didáctico para enseñar CSS. Tienen videos que son muy antiguos, pero todavía son vigentes, y tienen videos nuevos donde están actualizando esa misma información. Es tremendamente didáctico y tiene horas y horas de videos enseñando HTML, HTML5, CSS y cosas para que se vea una página bonita. ¿Ya? Así que Falcon Master es una excelente página, mejor dicho, un excelente canal para poder ver esa información. ¿Ya estamos? O sea, puedes ocupar algo de diseño aquí, pero mientras no podemos darle mucho tiempo al diseño porque hay otras cosas a las que estaba suscrito, Francisco, sí es súper bueno el canal. Em, porque tengo que ver todavía cómo hacer el asunto de cuando nosotros tenemos un objeto que tiene otro objeto dentro, ¿ya? Que es una duda que tiene John hace bastante rato, que voy a responder ahora, ¿ya? Porque yo antes estaba preguntando por eso. Entonces tengo que ver primero el ingreso persona, sí o sí, en lista de personas para que se vea cómo se está listando la información y si queremos mostrar el asunto de la comuna. Y también eso va a servir para liberar una duda que tenías tú sobre cómo hacer para liberar, o sea, para mostrar un único elemento del objeto en vez de estar mostrando todo. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos una comuna y no podemos mostrar el objeto comuna completo, sino que quizás deberíamos mostrar el nombre en la persona. Por lo tanto, en vez de mostrar el objeto común completo, muestra solo el nombre del objeto común que existe en la persona. Y eso también tenemos que verlo. Entonces, como nos quedan 45 minutos, yo creo que igual nos vamos a pasar un poquito. No le podemos dar mucho al diseño. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, Falcon Master, súper bueno el canal. Revísalo, Scarlett. Créeme que vas a aprender mucho sobre eso. Porque de hecho, cuando yo me estaba iniciando, ese canal es súper antiguo. Cuando yo me estaba iniciando en, en los proyectos, porque yo en un principio me metí en base de datos antes de meterme en programación de lleno, eh, Falcon Master fue uno de los primeros canales que yo vi donde tenían esa información. Yo ya tenía libros, pero necesitaba una ejemplificación gráfica. Y Falcon Master fue el que me ayudó. Por eso le digo, Falcon Master es un canal súper antiguo. Si tiene mucho, mucho tiempo. Eh, pero en su momento me ayudó y todavía de repente les doy una vuelta a qué es lo que han hecho y siempre están actualizando su información, siempre tienen videos súper buenos y explicativos sobre HTML5, CSS y algunas cosas de programación también. Así que denle una vuelta, créanme que no se van a arrepentir, es súper bueno. ¿Ya? Ya, entonces, continuemos. Tenemos que ver el cuento de las personas, tenemos que ver cómo hacer el ingreso de la persona y por supuesto también el despliegue de la información. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestro DTO persona que hace lo mismo que el Comuna Facade, pero para las personas. Y lo que tenemos que hacer es nuestra página para ingresar a la persona y nuestro servlet para ingresar a la persona. ¿Ya? Entonces, haremos clic derecho, nuevo, JSP. ¿Ya? Y este JSP será ingresa bajo persona. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí en ingresa persona todos los datos que la persona necesita. Vamos a colocar aquí en el título. ¿Ya? Vamos a persona. Y vamos a aprovechar la consulta que hizo Scarlett y vamos a agregarle también nuestro JSP include del navegador. Ya, vamos a colocarlo en todas las páginas. Lo bonito que tiene esto y lo bueno que es utilizar el JSP include es que nos permite a nosotros hacer cosas realmente interactivas. Entonces, podemos transformar el JSP en una plantilla, donde por ejemplo arriba coloquemos el include de los headers, al final, antes del HTML, de la etiqueta del HTML final, o antes de la última del body, podemos colocar un pie de página y en el centro colocamos la interacción nueva. ¿Ya? Entonces,
en realidad es súper útil. Lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizarlo, ¿ya? Pero es simple y sencillamente decir cuál es la página que queremos agregar. Efectivamente, John, además eso reduce un montón de código, porque nosotros podemos hacer un código realmente grande, cototo, que nos quede bien bonito, y simple y sencillamente traerlo con un JSP include, y en el JSP principal dejar única y exclusivamente la funcionalidad que queremos para que realice lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos reduce mucho, mucho el código, ¿ya? Entonces, colocamos aquí, table, tr, td, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son los elementos que tiene la persona. Vamos a correr un poquito más acá esto para que aquí, para que no sea tan lejos la navegación. Ya, entonces, persona tiene un root, que ya sabemos que el root no es autoincrementable, por lo tanto tenemos que ingresarlo sí o sí. Tiene un nombre completo, una dirección, un correo electrónico y la comuna de residencia. Entonces, empecemos por el root. td root y aquí colocamos un input type text. Ya con el nombre txt root. Un placeholder que nos permite aquí indicar ingrese el root de la persona. ¿Ya? Quizás podríamos colocarle un size también, para que, o un width, mejor dicho, para que tenga suficiente espacio para desplegarse ese texto. Vamos a colocarle un width de 250 píxeles. Ya, ahí está. Entonces tenemos el root, nombre completo. Ahora, txt nombre, ingrese el nombre de la persona. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, colocamos nombre completo. ¿Ya? Este lo vamos a colocar un... No, dejémoslo en 250, está bien. Luego, dirección, lo mismo en el fondo. Txt dirección. Ingrese la dirección. ¿Ya? Y el otro era el correo electrónico y la comuna. Perfecto. Entonces, correo electrónico. Txt correo. El email. Correo electrónico de la persona. ¿Ya? Y, por supuesto, nos queda la comuna. Entonces, la comuna tiene el mismo detalle que el listar comunas. Para poder desplegar la información, tenemos que verificar que exista la variable de sesión activa. Entonces, este taglib que está acá, lo tenemos que copiar directamente. ¿Ya? Si no lo quieren hacer con taglib, lo pueden hacer con un scriptlet. ¿Ya? En este caso vamos a borrar el taglib porque vamos a colocar el taglib porque en el fondo es básicamente lo mismo. Pero si lo quisieran hacer con un scriptlet, ya la opción sería, a ver si lo puedo, voy a hacerle un pequeño ejemplo con scriptlet. Ya, de hecho lo vamos a hacer así, no, sin el taglib. Vamos a hacerlo con... Sí, porque yo les dije la clase pasada, o sea, la semana pasada, que iba a hacer un ejemplo con el scriptlet y otro con el JSTL. El de JSTL ya lo vimos. Vamos a hacerlo con el scriptlet. Entonces, aquí preguntamos si request punto get session, get attribute, y en este caso el atributo se llamaba lista comunas. ¿Ya? Y si esto es igual a null, entonces
nosotros colocamos un response.sendRedirect hacia carga comunas, signo de interrogación, y aquí colocamos exactamente lo mismo, URL igual a, y este se llama ingresa-persona.jsp. Ese scriptlet hace exactamente lo mismo que el JSTL, lo mismo, tal cual, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Quizás la diferencia es que está más largo, pero en el sentido de que hay más ocupación de espacio en el código, pero si se dan cuenta en realidad son dos líneas, ¿no? De hecho, es más, esto lo puedo reducir quitándole las llaves, porque como es una única línea, ya puedo hacer el if con la única llave y funciona. Vamos a dejarlo así, solo con la llave, ¿ya? Y eso también funciona, ¿ya? Entonces, ya que estamos cargando los atributos de la lista común en el caso de que no exista, ¿ya? Vamos a desplegar esa información, ¿ya? Entonces, vamos a colocar aquí, pero me estaba faltando algo re importante. Recuérdenme, muchachos, por si se me llega a olvidar, que todavía no hacemos el formulario, solo estamos haciendo la tabla, ¿ya? Tenemos que decidir cuál es el server que vamos a enviar y cuál es el método de envío también, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer después de desplegar el dato de la comuna. Entonces, ¿cómo hacemos el dato de la comuna? Ya, el dato de la comuna lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí comuna, ¿ya? Y por supuesto este elemento va a ser un select, ¿ya? El nombre del select va a ser SLC comunas, ¿ya? Y vamos a colocar la opción, ¿ya? Con el value. El value es lo que yo mando al otro lado, ¿ya? Por lo tanto, como yo voy a obtener en algún momento dentro de este select, voy a recorrer con un for lo que yo tengo acá en lista de comunas, ¿ya? Como eso va a suceder, yo voy a tener que colocar en el value el valor que yo estoy eh, mandando hacia afuera. ¿Y cuál va a ser el valor? La llave primaria. Eso es lo que yo voy a recibir en el servlet, ¿ya? Lo que yo después despliegue puede ser cualquier otra cosa, pero el value es lo que yo mando hacia el otro lado, hacia el servlet. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahí es siempre mandar la llave primaria, en este caso, para poder el servlet recibir esa información y utilizar el método find o el método buscar, que en este caso es el que tengo escrito, para poder realizar la búsqueda de ese ID, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto con scriptlet? Con scriptlet lo hacemos de la siguiente manera. Aquí digo, for object C, ¿ya? Tiene que ser un for con un object C. Y esto va a estar recorriendo el session scope, perdón, el request.getSession. De hecho va a ser el mismo nombre que está arriba. .getAttribute, lista común. Ya, eso es lo que va a estar recorriendo. Ya, hecho esto, object C, ahí sí. Fíjense que aquí me lanza un problema. ¿Por qué? Porque me dice que el elemento es, dice que no es aplicable para el tipo de expresión, ¿ya? Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esto? Porque el request scope como tal es un elemento que manda un objeto, ¿ya? Entonces, yo como tengo que recorrer la lista, me veo en la obligación de generar una lista de personas, ¿ya? Y esa lista de personas, que se va a llamar lista, es la que yo tengo que almacenar acá. Entonces, por eso yo les digo, muchachos, que siempre es mejor utilizar un JSTL.
¿Por qué? Porque JSTL para este caso te permite hacer el código de manera un poquito más simple. Ahora, aquí me va a decir, mira, ¿sabes qué te falta? Lista, por lo tanto hay que importarla, importar java.util.list, y hay que importar personas, entidades.personas, ¿ya? Y eso va a quedar así. Page import, arriba. Entonces, page import entidades.persona, page import java.util.list. Lo puedo hacer individualmente o lo puedo hacer como como un conjunto de elementos. Como ustedes crean que les queda más fácil, háganlo. ¿Ya? En este caso lo hice automáticamente en este sentido. ¿Ya? Y ya teniendo esto aquí, yo ya puedo recorrer la lista. ¿Ven? La lista, ahora como es de personas, ¿ya? Yo puedo decir personas. C es igual a la lista. Ahora, ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, ya en vista que tengo el for, ¿ya? Lo que tengo que hacer es cerrar el scriptlet y abrirlo nuevamente en los lugares donde yo necesite colocar información. ¿Ya? Y aquí coloco el option value. Entonces digo option value y entre medio del valor digo porcentaje, ¿ya? Igual a c punto, y aquí me dice get nombre, get dirección, get root, ¿ya? Vale, puse personas, nada que ver, pues, esto era comuna. Por razón no me aparecía el ID. Perdón muchachos, tuve un pequeño lapsus. Pero es simple y sencillamente cambiar eso. ¿Ya? Entonces, ahora digo c punto. Ah, verdad que tengo que importar la comuna. Ahí sí, y vamos a sacar la importación que está de más que el de personas. Esta importación no nos compete. Listo. Listo, ahí sí. ¿Ya? Entonces ahora sí, c punto, y yo necesito el ID, por lo tanto coloco el get ID. ¿Ya? Y eso es lo que yo voy a colocar ahí en el option como valor. ¿Ya? Ahora, eso es como valor, porque como elemento para poder realizar el despliegue del dato, yo voy a colocar el nombre. ¿Cómo lo hago? De la misma manera. Igual a c.getNombre. ¿Ya? Listo. Y ahí tengo el for que va a recorrer las comunas y que me va a desplegar los nombres de las comunas. ¿Ya? Y listo, y eso es lo que yo necesito para poder realizar después la búsqueda en el servlet. No necesito nada más. Necesito que el valor del option que tiene un select me muestre el ID, porque ese es el que yo voy a mandar hacia el otro lado y el que va a buscar para poder después obtener el objeto, y por supuesto que me despliegue los nombres de las comunas para yo poder hacer la búsqueda de manera visual y no estar buscando por ID. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el formulario, antes de que se me olvide, todavía lo tenía en la cabeza. ¿Ya? Y este va a envolver a la tabla completa. Entonces digo form action, y esto va a mandarse hacia el servlet ingresa persona. ¿Ya? Y el método, por supuesto, post. ¿Ya? Listo, ahí tenemos el formulario y cuando termine la tabla, acá cerramos el formulario. Listo, ahí tenemos nuestro ingresa persona, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya en vista que vamos a desplegar la información completa, lo que tenemos que hacer es crear el servlet ingresa persona, obtener el ID de la comuna para buscar a la comuna y obtener el objeto, tomar los datos que están siendo enviados por los distintos elementos de texto, crear el objeto persona de acuerdo a los elementos que requiere y a partir de eso hacer la inserción. ¿Ya? Hasta el momento, ¿alguna duda, muchachos, sobre esto, esta parte?
John dice que no. ¿Los demás? Francisco dice que no. Ya. Sí, se ve, es bastante más enredado hacerlo con el scriptlet. Visualmente es más enredado. Tiene más potencia que el JSTL, eso sí. Es bastante más... eh, nosotros podemos hacer más cosas con el scriptlet que con el JSTL, pero es más enredado visualmente y ahí es donde uno de repente se pierde. Entonces, si me preguntan a mí, para hacer este tipo de cosas como recorrer listas, mostrarlo, es preferible hacerlo con JSTL. Uno se enreda menos. Si tú quieres hacer cosas más potentes, hazlo con Scriptlet. JSTL para listar elementos, Scriptlet para cosas más difíciles. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Y de hecho yo lo hago así, normalmente cuando estoy programando. Eh, Porque claro, uno se pierde de repente con script. Ahora, hay personas que encuentran que el scriptlet es más fácil. Ya todo va a depender de cómo lo entendiste. Pero normalmente a las personas les cuesta más entender hacerlo así que hacerlo con JSTL. Ya, continuamos entonces. Veamos el asunto del servlet. ¿Cómo vamos a recibir la información? Profe, ¿cómo puedo listar con iterador? ¿Se puede? Por supuesto, pues si el iterador es una colección, se lista exactamente igual con un for each, o sea, con un for como este. Todas las colecciones se pueden listar con este for, todas, los hash, las collection, de hecho nosotros estamos haciendo un collection, los iterator, las list, todo. Lo- o colocas el for y con eso se recorre. Ya, entonces, vamos a hacer el servlet de ingresa persona. Haremos clic derecho, nuevo, Java class, y diremos servlet ingresa persona. Le damos terminar. Y bueno, ustedes saben que los servlets, la mayoría de la construcción es prácticamente la misma. Entonces vamos a copiar la información de otro servlet. Ya. Entonces, import Java servlet. Eh, necesitamos el Enterprise Java bien de comunas, sí. Y necesitamos el Enterprise, el asunto del JV, sí. Entonces, vamos a servlet ingresa persona. Pegamos la información. Ya. Colocamos el web servlet y según lo que nosotros colocamos en ingresa persona, este servlet se va a llamar ingresa persona. ¿Ya? Listo. Hacemos una extensión hacia HTTP servlet y copiamos el método, en este caso dice doGet, pero sabemos que vamos a utilizar un doPost. ¿Ya? Y por supuesto cambiamos de doGet a doPost. Listo, ya tenemos nuestro servlet estructurado. Ahora lo que tenemos que hacer es usarlo. ¿Ya? Entonces, nombre, bueno, vamos a colocar el try catch correspondiente. Eso nos faltó, el mensaje. ¿Ya? Vamos a colocar el mensaje
apenas termine de hacer la estructuración del cache. Esto nos había faltado. Entonces en ingresa persona, debajo de la tabla colocamos signo peso, mensaje. ¿Ya? Ahí el expression language para poder realizar la muestra de la falla o el éxito. En el fondo aquí es lo mismo, ¿ya? Del ingresa por comuna, hacemos exactamente lo mismo en el request.setAttribute, en el catch, y también el forward correspondiente a la línea final del servlet. Y no le coloqué servlet, le coloqué servel. Qué interesante. Ya, entonces, colocamos aquí el request dispatcher a ingresa persona.jsp. Bajo persona.jsp. Ya, ahí está ingresa persona.jsp. Y listo, ahora tenemos que ver la funcionalidad. ¿Ya? Entonces, id será igual a integer.parseInt ya de request.getParameter y el parámetro se llama slc comunas. De hecho, quizás debería llamarle id comunas para que no haya ninguna confusión. Id comuna. Ahí sí. ¿Ya? Entonces tenemos la captura del dato de la id comuna, ¿ya? Y vamos a llamar al tiro a comuna facade para llamar al objeto comuna correspondiente. Entonces son comunas, comuna residencia, es igual a, me faltó la importación a entidades.1. Entonces import entidades comunas. ¿Ya? Ahí sí, ahora que está la importación lista, podemos hacer comuna residencia es igual a comunas facade punto buscar id. ¿Ya? Fíjense que nosotros tenemos dos porque en el ejemplo el que me estábamos viendo delante sobre cómo utilizar un named query, hicimos el buscar id. Por lo tanto, aprovechemos el mismo que nosotros hicimos y coloquemos buscar id. ¿Ya? Entonces ahí estamos utilizando un método que realizamos por medio de un named query, ¿ya? Para poder buscar la comuna de residencia. ¿Ya? O sea, ahora que tenemos la comuna de residencia, busquemos los demás datos. Tenemos el nombre, perdón, el root, string root es igual a request.getParameter de txtroot. String nombre completo, request.getParameter de txtnombre, se llama txtnombre, ¿cierto? Sí, txtnombre, perfecto. String dirección es igual a request.getParameter dirección. String correo igual a request.getParameter de, y este se llamaba correo, txt correo. Evidentemente la comuna ya la obtuvimos. Veamos si nos falta algún dato. Tenemos el root, el nombre, la dirección, el correo y la comuna. Root, nombre, dirección, correo y comuna. Perfecto. Estamos listos. Entonces, ahora tenemos que hacer la creación de la persona. Y en este momento yo no había importado a la persona. Por lo tanto, haremos un import a entidades personas. ¿Ya? Y evidentemente, como además tenemos que hacer la manipulación de la persona como tal, tenemos que llamar a import ejb.dto personas. ¿Ya?
Hecho esto, hacemos el EJB, la declaración del Enterprise Java Bean de DTO persona, que le llamamos O persona, la operación de persona. En realidad le podemos colocar el nombre que queramos, pero quise evitar la fatiga de eligiendo uno de los que estaba ahí. ¿Ya? Listo, ya que tenemos el Enterprise Java Bean creado, ya que tenemos todo lo que necesitamos importado, indicamos persona, personas P es igual a new personas. ¿Ya? Y por supuesto, bueno, aquí vemos cuál es el constructor. Tenemos todos estos constructores disponibles, ¿ya? Si yo eligiera un constructor que no tiene todos los valores, utilizamos un método set para poder realizar la inserción del dato, ¿ya? En este caso nosotros sí tenemos un constructor que tiene todos sus valores. Por lo tanto, seleccionamos aquí root, nombre completo, dirección, correo electrónico, y fíjense que me falta el de comuna. Por lo tanto, aprovechamos aquí, colocamos p.setComuna, la residencia, y digamos la comuna residencia. Ahí está. Y ahora que tenemos el objeto de persona listo y preparado para realizar la inserción, llamamos al opersona punto ingresar, insertar e inserto el objeto P. Y por supuesto mando un mensaje de éxito, que vamos a utilizar el mismo de ingresa comuna. La diferencia es que en vez de decir se ha ingresado a la comuna exitosamente, vamos a colocar se ha ingresado a la persona exitosamente. ¿Ya? Listo. Y ahí tenemos nuestra ingresa persona, donde estamos haciendo la relación de los objetos de comuna con la persona. ¿Ya? Para hacer la relación, llamamos a lo que nos está mandando el select, ¿ya? Lo transformamos en entero porque evidentemente es un ID. Luego guardamos una variable entera que se llama ID comuna, y luego a partir de esa variable utilizamos el buscar ID, utilizando evidentemente nuestro ID comuna, para obtener el objeto comuna que sea concordante con ese ID único que se encuentra dentro de la base de datos, y lo almacenamos también, lo guardamos como referencia en comuna residencia. Luego, al crear el objeto, colocamos todos los datos y evidentemente agregamos la comuna de residencia, que lo podríamos haber colocado en el constructor, pero para ejemplificar que se puede utilizar el método set para almacenar los datos que estén faltantes, lo dejamos así con el set como una residencia, y luego después de que ya tenemos todo configurado, todo almacenado, todo como corresponde con los valores de la persona, utilizamos el método insertar y mandamos el mensaje de éxito. ¿Ya? Entonces, compilemos y veamos si esto funciona, pero para eso vamos a ir a nuestro navegador, vamos a hacer un nuevo LI, ¿ya? Y aquí vamos a colocar ingresa persona. Y finalmente en nuestro index también nuestro href correspondiente. Ya, estamos listos. Ahora compilamos y ejecutamos. Oh, vaya. Nos ha lanzado un error. Vamos a ver en Glassfish cuál es el problema. Dice argument exception. Hay dos elementos que tienen el mismo pattern. Dice ingresa persona. ¿Cuáles dos elementos? Ingresa persona. Ya. Carga comunas. Ingresa comuna. Ah, ¿verdad que yo ya había creado el servlet de ingreso persona? No me había acordado.
Ya pues este servlet vacío lo eliminamos. Qué bueno que le coloqué a los dos el mismo nombre. Ya este que está vacío, lo eliminamos entonces. Eliminar. ¿Ya? Eso es lo bueno de colocar el web servlet arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el web servlet de arriba, al realizar, evidentemente, si llegara a suceder algo como lo que sucedió ahora, nos avisa inmediatamente y nos dice, ¿sabes qué? Hay dos web servlets que tienen exactamente el mismo nombre, por lo tanto, deberías ver eso. Si nosotros lo hacemos así, si nosotros lo hacemos como les dije en la clase pasada, que existe otra opción de hacerlo con el web.xml, nos perderíamos más al tratar de buscar los errores. ¿Ya? Por eso una buena alternativa de realizarlo siempre es esta. ¿Ya? Entonces compilamos nuevamente y ejecutamos. Listo, ahí está. Entonces vamos a nuestra base de datos y en nuestra base de datos en la tabla persona no tenemos nada, o no deberíamos tener nada por lo menos. Ya, está mostrando como una y persona, ¿por qué no muestra persona? De estructura, ahí está, ¿ven? No hay nada en personas, por lo tanto, lo que ingresemos, si se ingresa, significa que hay interacción en la base y estamos bien. Vamos a ingresar persona y me aparece un error 500, dice Java Null Pointer Exception. Ya, ahora tenemos que ver cuál es el problema porque hay un Java Null Pointer Exception. Y aquí volvemos a nuestro Glassfish. Siempre que tengan algún error, Glassfish les va a decir cuál es el problema, muchachos. De repente uno va a demorarse un poquito más leyendo el error, pero siempre les va a decir cuál es el problema. ¿Ya? Entonces ahí dice null pointer exception en ingresa persona.jsp, JSP service, en línea 105. ¿Ya? Entonces el problema es en el JSP. Vamos a ver un poquito más arriba si nos dice proyecto de nivelación, servlet service por ya null pointer exception. Persona service. Standard service. Execute. Ya. Hay un problema en ingresa persona. Hay un null pointer exception. Y ese null pointer exception se está produciendo acá. Request.getSession.setAttribute.getAttribute lista personas. Aquí se está produciendo el null pointer exception, muchachos. ¿Por qué? Porque yo estoy cargando esto. Estoy mandando al redireccionador hacia el send redirect, pero como este código es integral, ¿ya? Necesita sí o sí que se realice, el resto del código tiene que cargar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cómo lo podemos arreglar de una manera simple, que no sea muy compleja? Porque aquí lista comunas. Con JSTL sí, la manera más fácil de arreglarlo con JSTL. Pero la gracia era que le mostrara el scriptlet. Pero de hecho sí, la manera más fácil de arreglarlo es con JSTL. Con eso nos ahorraríamos un montón de cacho. Porque como este elemento sigue estando, o sea, se ejecuta igual, hace la carga a el set attribute. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntar lo mismo que acá arriba. Aquí, pero al revés. Tenemos que hacer un if y en este lugar hacer lo siguiente. Si esto es distinto a null, yo realizo esta carga.
¿Ven? Por eso de repente JSDL es harto más sencillo, muchachos, porque uno se ahorra todos estos dolores de cabeza de estar buscando información y estar buscando las cargas correspondientes. ¿Ya? Entonces, miren, además que queda más ordenado. Vamos a ver si con esto lo arreglamos. Ejecutamos. Vamos a ingresar a persona. Listo, ¿ven? Entonces con eso lo arreglamos de manera simple, preguntando, oye, eh, la carga que estamos haciendo es distinto a nulo a lo que se encuentra en la sesión. Sí, es distinto a nulo, perfecto, lo despliego. Porque si no hago esa pregunta con el if primero, va a cargarlo igual. En la primera carga que va a hacer es preguntando si existe la lista de comunas. Pero va a hacer esa pregunta y después va a seguir cargando el código. Entonces igual va a tratar de llamar a la lista comunas y ahí es donde se produce el error del null pointer exception. Por lo tanto, tengo que preguntar dos veces, una para hacer el redireccionamiento y otra para mostrar la lista. ¿Ya? Esa es la forma de arreglarlo. Y como ustedes podrán ver aquí, tenemos la comuna de inicio. Oh, me faltó el submit. Recién vengo a caer en cuenta. Ya vamos a hacer el botón submit. Ya vamos a colocar aquí el último TR. Ya. Colocar un callspan 2. Y aquí colocamos el botón submit. Input type. Y aquí colocamos ingresar. Ahora sí, ya nuestro código es infalible en ese sentido y vamos a ver si está funcionando como corresponde. Ya vamos a ingresar a persona nuevamente y lo coloqué arriba, bueno, no importa. Lo importante es que esté dentro del formulario. Ya, vamos a colocar un root 1111111, un nombre completo, nombre de prueba nivelación. Ya, una dirección, mi casa, correo electrónico a.a.cl y vamos a colocarle la segunda comuna. Le colocamos ingresar. Se ha ingresado exitosamente. Perfecto. Vamos a ver aquí en las personas si se realizó el ingreso. Y ahí está. ¿Ven? Entonces, ya para ahí con eso queda ejemplificado yo en tu consulta. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma lo hacemos. Colocamos un select. El select tiene que mandar el value ya hacia el servlet. ¿Ya? Ese value es recibido al otro lado en el servlet del objeto que nosotros necesitamos relacionar, ¿ya? Lo guardamos en una variable que almacene el ID que necesitamos buscar, lo buscamos con el elemento para buscar el ID correspondiente, obtenemos el objeto y después lo guardamos dentro del otro elemento que se relacione al objeto buscado, ¿ya? Ahora, como podrán observar, el objeto que nosotros utilizamos para realizar esto es el que hicimos manualmente. Entonces, en realidad, con esto queda demostrado que lo único que necesitamos utilizar es el Entity Manager. Y también el buscar ID que utilizamos es el que nosotros hicimos por medio de nuestro Named Query. Por lo tanto, también con eso queda ejemplificado que para utilizar el Named Query solo necesitamos colocar el Q, hacer el reemplazo de los parámetros correspondientes y ejecutar su método cuando lo requiramos. ¿Se entiende la idea? Connie dice que sí. Francisco dice sí, profe. Todo más claro ahora. Scarlett dice sí, profe. Perfecto. John también. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
vamos a hacer el listar de personas, que es lo último que nos alcanza con el tiempo. Pero ya creo que con esto quedó todo claro, o por lo menos la mayoría de las dudas que ustedes podían tener sobre los Session Bean, sobre JPA, sobre cómo utilizar JSTL, sobre cómo utilizar los scripts para realizar ciertas cosas, cómo hacer la carga de los elementos. Creo que con este ejemplo que hemos trabajado estos últimos 2 días, ha quedado bastante clara la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Solo nos queda enlistar personas para poder realizar el muestreo del dato seleccionado de la comuna, ¿ya? Ya entonces, en vez de mostrar el ID o mostrar el toString de la comuna, nosotros lo que vamos a hacer es mostrar el nombre de la comuna directamente, ¿ya? Sí, más o menos como un resumen del semestre, efectivamente. Esa era la idea con este proyecto, para que todo quedara resumido y se entienda lo más claro que se pueda. Por supuesto, en vista que ustedes se inscribieron a la nivelación, para que no sientan que no se aprovechó. Entonces, por eso, para que englobemos todo y todo estuviera lo más claro al final de este proceso de nivelación que tuvimos durante estos 2 días. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a hacer el lista persona. Ya, evidentemente, eso requiere un par de cosas. ¿Cuáles son? Tenemos que hacer una carga de la lista de personas, al igual como hicimos una carga de la lista de comunas. El proceso es el mismo. Hacemos un servlet carga datos persona y hacemos tal cual. De hecho, si copiamos el datos persona y lo transformamos en comuna, va a ser igual de provechoso. Por lo tanto, haremos clic derecho en el servlet, nuevo, Java Class, y colocamos servlet carga datos persona. Presionamos terminar. Luego vamos al carga datos comuna y prácticamente copiamos casi todo tal cual. ¿Ya? Pegamos el package aquí. La única diferencia es que en vez de comuna facade, nosotros vamos a utilizar a persona facade. Mejor dicho, a persona DTO. ¿Ya? Aquí hacemos exactamente lo mismo. Web servlet, que se va a llamar carga personas. ¿Ya? Luego el Enterprise Java Bean, que va a ser persona facade, que no lo he importado y tengo que importarla. Scarlett dice, profe, se queda pegada a la pantalla de repente en el video cuando lo suba, igual quedará pegado. No lo sé, porque depende si el que está grabando es mi computador o el que está grabando es ¿cómo se llama? El programa. O sea, todo va a depender de eso, pero creo que no debería. Esperemos que no. ¿Ya? Ya, miren. Entonces aquí estamos, vamos a colocar, en vez de eso, eh, en vez de colocarle como una facade, porque no estamos con comuna, estamos con persona, vamos a utilizar el mantenedor persona. ¿Ya? Porque en el fondo eso es lo que es el DTO y eso es lo que es facade. Este lo vamos a llamar lista personas. Y vamos a decir mantenedor personas. Punto. Y aquí está el nombre persona, actualizar, eliminar, lista persona. Ahí está. ¿Ya? Que ese también está hecho con un named query. ¿Ya? Listo. Ahí está el para la carga de las personas. Y ahora lo único que tenemos que hacer es nuestra página de listar personas. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con JSTL para no calentarnos tanto la cabeza como con el anterior. ¿Ya? Entonces, clic derecho, nuevo, JSP. ¿Ya? Personas. Le damos terminar. ¿Ya?
Y vamos a lista comunas y también es prácticamente lo mismo. Copiamos esto tal cual y le cambiamos un par de cositas. Por ejemplo, el Session Scope no se llama lista comunas, se llama lista personas, de acuerdo a lo que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Y por supuesto, el servlet no se llama carga comunas, sino que se llama carga personas. Y el JSP se llama lista personas. ¿Ya? Ahí ya tenemos por lo menos la parte de la configuración fácil hecha. ¿Ya? Luego, en el lista comunas, vamos a hacer lo mismo tal cual, lo vamos a pegar, copiar y pegar, y le vamos a agregar los datos adicionales, ¿ya? Como por ejemplo, el nombre, el root, etc. ¿Ya? Vamos las comunas por personas, ¿ya? Session Scope hacia lista personas, la variable personas, ¿ya? Y mostramos los datos correspondientes. Este es persona root, .root, personas.nombre completo. Bueno, eso lo vamos a ver de acuerdo a lo que tengamos aquí en personas.java. Entonces, personas.nombre completo. ¿Ya? Vamos a colocar también unas punto dirección. Personas.correo, si mal no recuerdo, y la comuna. Entonces, persona, correo electrónico, y luego personas.comuna residencia. Y aquí es donde estamos relacionando un objeto con otro. Entonces, si yo coloco como una residencia solito, lo que me va a mostrar es el toString del objeto comuna, pero yo no quiero que me muestre el toString, yo quiero que me muestre el nombre. Entonces aquí digo comuna residencia punto, y voy al objeto comuna y veo cuáles son las propiedades que tiene. Y dentro de las propiedades tiene nombre comuna, por lo tanto, lo copio aquí y digo comuna residencia punto nombre comuna. ¿Se dieron cuenta? Entonces, en vez de mostrar el dato completo, muestro solo el nombre de la comuna correspondiente. ¿Ya? Bueno, y aquí evidentemente coloco 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 TH. Que la embarré. Son 5 TH. Ya. Entonces, el primero es root de la persona, nombre de persona, dirección, correo electrónico, y finalmente nombre de la comuna, ¿sí? Nombre de la comuna, residencia. Listo. Y si quiero que me muestre el root, le pongo dato.root. Efectivamente, John, le coloco dato.root. Así de simple. Ya, estamos prácticamente listos. Solo nos falta agregar en el navegador. Compilamos aquí a ver si es que hay algún error, por supuesto. Ya, perfecto. Y ahora solo nos quedan las cosas estéticas. En el navegador colocamos nuestra lista personas que nos está faltando aquí. Lista personas. Ya, y lo mismo en nuestro index. R, lista persona. Estamos. Terminamos. Ahora compilamos para ver los últimos detalles y ejecutamos nuestro proyecto.
Entonces vamos a la lista de personas. Y ahí está. Perfecto. Ahora, ojo. Fíjense lo que les dije delante. Delante yo les dije que cuando nosotros estábamos haciendo la inserción, si hacemos una inserción, por ejemplo, vamos a colocar una nueva inserción. Root 22222, 2, nombre completo, ASTF, dirección, en mi casa nuevamente y todo el asunto. Y vamos a colocarlo en comuna sin nombre de nivelación. Damos a ingresar. Se ingresa, pero si yo voy a lista de personas, me sigue mostrando el 1. Entonces recuerden, siempre recuerden, nosotros tenemos que ir actualizando los elementos de sesión que se van creando, ¿ya? Entonces, en este servlet nosotros creamos este elemento de sesión que es el que me permite a mí desplegar la información. Por lo tanto, en ingresa comuna también tengo que tenerlo. Después de insertar, lo pego, ¿ya? Y evidentemente en este caso no se llama mantenedor de otra persona, se llama o persona. Listo. Y ahora sí va a funcionar, se va a actualizar todo como corresponde y va a estar listo y disponible para poder hacer uso de él. ¿Ya? Entonces vamos a la lista de personas. Ahí están los dos elementos. Vamos a ingresar. Perdón, era ingresar persona. Ingresamos una tercera persona. Un nombre. ¿Ya? Dirección. Bueno, aquí vamos a colocar lo mismo. Y este lo vamos a colocar como una nivelación. ¿Ya? Ingresamos a la persona. Vamos a la lista y se actualiza y funciona sin ningún problema. ¿Se entiende, muchachos? Pueden observar como en el nombre de la comuna de residencia aparece el nombre de la comuna y no aparece el toString, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener más o menos claro cómo se utilizan los objetos, porque estamos utilizando objetos, ¿ya? Y de los objetos, si tenemos el get y tenemos el set, significa que eso después en JSTL se transforma en un atributo con el mismo nombre que el atributo de objeto que nosotros creamos. Por lo tanto, podemos acceder a él directamente, ¿ya? ¿Se entiende, muchachos? John dice, tengo una duda, cuando voy a buscar un dato porque me muestra el toString, ¿tendría que hacer lo mismo? El punto persona, punto comuna. Sí, sí, si no quieres mostrar el toString como está, tienes dos alternativas. La primera, mostrarlo así como lo estamos diciendo, como tú mismo lo colocaste, en donde yo voy a colocar solo el dato que quiero mostrar. Y la otra alternativa es que modifiques el toString a mano del objeto entidad, para que el toString del objeto entidad muestre lo que tú quieres mostrar siempre al otro lado. ¿Ya? Entonces esas son las dos alternativas que tienes en el fondo. ¿Se entiende la idea, muchachos? Profe, el video estará hoy en su canal o mañana. Trataré que esté hoy, ¿ya? Pero si tengo mensaje como parámetro para que me muestre el mensaje, ¿sería lo mismo? Sí, también sería lo mismo, John. Recuerda, todo depende del manejo del objeto, ¿ya? Cuando estamos haciendo el Expression Language, se transforman en propiedades, ¿ya? Ahora, también lo puedes llamar por el nombre, por el get o por el set, pero al hacer el signo peso, estás utilizando el Expression Language y al hacer eso, estás transformando el get y el set en propiedades de objeto. Por lo tanto, tienes que llamarlo por el nombre del atributo del objeto.
Ya. ¿Alguna otra duda, muchachos? John dice que no. Perfecto. ¿Los demás? Ya. Parece que no. Ya, muchachos, espero que estos 2 días hayan sido provechosos. ¿Ya? Eh, Freddy dice, profe, ¿en qué situación yo realmente decido utilizar script o JSTL? Eh, Mira, todo va a depender de si necesitas realizar algo más difícil que solo mostrar datos. Si tú quieres mostrar datos, utiliza JSTL, ¿ya? Eh, También te permite hacer un par de cosas más, pero normalmente JSTL se utiliza para mostrar datos. Si tú quieres hacer algo más complejo que solo mostrar datos, como por ejemplo hacer manipulación compleja de los datos y todo el cuento, ahí tienes que utilizar el script. Ese es el criterio más o menos que tienes que utilizar. Christopher dice, profe, ¿después podría subir el código? Sí, lo voy a colocar aquí mismo en, en el, en el muro. O sea, vamos a terminar la clase ahora, voy a comprimirlo, lo voy a subir aquí mismo para que ustedes lo tengan disponible. Pero por supuesto que no. De hecho, apenas terminemos voy a tratar de bajar lo que tenemos ya para subirlo al canal. De nada, Freddy. Ya, muchachos, estaríamos. ¿Ya? Espero realmente haberles podido ayudar, ya que ese es el objetivo de estas nivelaciones, que ustedes lograran comprender las cosas que no comprendían. Eh, Francisco dice que le ayude. Eso es lo bueno, ¿ya? Eh, Espero que les haya servido de harto. Programen, muchachos, programen porque es lo importante, ¿ya? Lo importante de todo esto es que ustedes puedan programar. Si ustedes programan, lo que les acabo de mostrar les va a quedar es como un elemento automático, ¿ya? Cuando uno programa, muchas de las cosas las hace automáticamente, va a quedar dentro de su lógica de programación, ¿ya? Entonces, programen, practíquenlo, ¿ya? Y evidentemente, espero que esto les sirva como material de referencia si es que lo necesitan después en el futuro, ¿ya? Muchachos, que tengan una súper buena tarde. Cuídense, que tengan un lindo resto de sábado que queda, un bonito domingo y nos estamos viendo la próxima semana para los que tienen clases conmigo y para los demás, espero que puedan verlos en algún momento en otras circunstancias. ¿Ya? Cuídense muchachos, que les vaya súper. Igualmente, Freddy.